Se ha dicho mucho que el estilo nuevo de los estadistas ha sido, o de los presidentes, ha sido tratar su primera prioridad, quedarse. Cuando no se pueden quedar, optan por dos cosas, o un hijo o la esposa. Un hijo si hay edad suficiente y una esposa. Leonel no pudo llevar a Omar era menor, llevó a Margarita de vice, la aportó. Tenemos el caso de Carolina con Hipólito. Tenemos el caso de Orlando Jorge con Salvador Jorge Blanco. Tenemos el caso de Eduardo Frei, hijo de Frei. Y yo dije, caramba, voy a conversar con el ingeniero Cuello sobre esas herencias familiares, políticas familiares. No me refiero ni al nepotismo por un lado, ni me refiero a que hay familias que se dedican completos a hacer política y entiendo que si ganan, ganan todos. El caso de los Sánchez Baret, el caso de los, ¿cómo se llama? Alejandrina Germán, el caso de los Montaz, que todos trabajaron en su partido. Lo normal era que fueran al cargo, pero yo creo que ellos llevan ventaja, llevan gabela, y yo quiero que José nos hable si eso tiene que ver en algo con una concepción de monarquía que pueden tener algunos. Es una herencia cultural que tenemos todos. Los presidentes latinoamericanos son, por el poder que asumen, la capacidad de dirigir todo, son caricaturas de los monarcas españoles. Sí. Eso está en la literatura latinoamericana ya, hace mucho tiempo. Ya son personajes literarios. De manera que no hay por qué discutir eso. Sin embargo, hay otro tipo de sucesión que ahora provocó cierto escándalo porque murió un diputado y lo sustituyó la esposa, como si eso fuera una franquicia familiar, y esta vez ha provocado ronchas en la prensa. En otras ocasiones ha pasado y es una costumbre. Hay familias, como tú dices, que han hecho política conjunta, y eso, si están en muchos sitios, porque muchos hicieron política, eso es diferente. Pero lo de Frei, evidentemente, es una sucesión familiar. El hijo se acostumbró a vivir en la casa del presidente y fue presidente. Y hay muchachos que se crían así, en el ambiente del jefe. Bueno. Hay otros que no sirven para nada. A Ramfi lo criaron en el ambiente del jefe y no sirvió para nada. Ese muchacho no sirve para nada. Yo tengo también la experiencia de 3 grupos importantes de familia, que yo tuve el privilegio, porque aunque uno no es parte de ellos, sí ha vivido en la misma época. 3 padrotes que estaban dejando en el momento que hablamos sus negocios en manos de sus hijos. Y me preguntaron, ¿qué tú crees de cómo va fulano? Digo, ¿qué tú quieres que yo...? No, yo quiero que tú me digas. Uno era banquero, el otro era agroindustrial, es decir, industrialización de... Se quedó con la finca. ¿De? Cogió la finca. Sí. No. Bueno, en otra palabra, tuve oportunidad con Alejandro Grullón, tuve oportunidad con Don Masú Perelló y tuve oportunidad con Gianni Vicini. Julito, ¿cómo va mi muchacho? Más bien que el carajo. Y tú eres loco. Yo no me metí en camisa de 11 varas. Todo muy bien. ¿Cómo va mi muchacho? Feliz, ¿verdad? Una suerte del carajo. Bien.
licitaciones. José, si tú haces una licitación que diga que el gobierno quiere democratizar la Oficina de Relaciones Públicas y quiere un comunicador para su dirección, pero los prerequisitos son que tiene que ser un comunicador de origen árabe, de origen libanés, que tenga más de 70 años y que tenga un programa matutino y que tenga un compañero de panel que se llame José. Eso está hecho a la medida mía, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sale tú ahí. Yo me ganaron el concurso. Sí. ¿Sí? Se hacen licitaciones así también. Sí, claro. Mira, pero hablemos de algo más serio. La Corporación de Electricidad ha abierto una licitación ahora para una perspectiva nueva en producción energética. Hay que decir que las virtudes que se le quieren dar a la planta de Punta Catalina en la modificación del régimen energético nacional la tiene realmente la AES, que acogiéndose a una licitación hecha en el gobierno de 2000-2004, instaló el primer sistema en base a gas natural del país, con todas sus implicaciones. Contratos de servicio, de servicio del suministro de gas, tanque de almacenamiento con las correspondientes características, proceso de liquefacción del gas, etcétera, etcétera. Y las instalaciones naturalmente de transporte. Además, no se limitó a instalar la planta que se había comprometido a instalar, sino que además llevó el gas hasta Los Minas y convirtió esas dos inversiones estúpidas, improvisadas, que hizo el doctor Balaguer en unas elecciones en Los Minas, las convirtió a gas natural, teniendo un sistema sumamente eficiente. Después de eso, ese mismo gobierno del 2000-2004 hizo otra licitación que no se había fallado cuando llegaron de nuevo los PLDistas al poder, y desconocieron inmediatamente la existencia de esa licitación. Nos hemos pasado prácticamente todo el periodo, 8 años, sin que entre al sistema algo que era necesario entonces. Se licitó para entonces, no para ahora. Bueno, pero ya por fin está hecha. Y es bueno que se ponga a producir después que se ha hecho esa inversión tan enorme. Pero, ¿qué pasa? Tal vez por la improvisación de gente que no tiene experiencia en ese mundo, 8 años deberían ser buena experiencia. Bueno, hay que decir que en este propio régimen de los PLDistas, cuando en un momento en que Marrancini fue administrador, se abrió otra licitación con términos correctos, que el administrador que lo sustituyó desconoció también. De manera que, bueno, ya tenemos una planta carbón con muchísimas características buenas, otras malas, otras peligrosas. Pero hay que vivir con eso, esas plantas existen. Y se especula sobre todas las consecuencias buenas que ha de tener el uso de esa planta. Tendrá muchas consecuencias buenas, probablemente otras malas. Sin embargo, abren una licitación cerrada estableciendo un suministro a base de gas. Eso no es correcto. La licitación debe ser de compra de energía. Usted ofrece instalar una planta en la que usted considere. Entonces yo ajusto primero a las necesidades de la matriz energética. La matriz energética debe ser compensatoria de los riesgos y de los suministros. En consecuencia, no tiene por qué limitarse a un tipo de combustible.
Pero eso no hay que decidirlo previamente, imponerlo previamente. Eso hay que dejarlo a la oferta que hagan los que quieren ganar el concurso. Igualmente, costo de producción, igualmente ubicación. Bueno, tal vez las ubicaciones las establece el régimen regulatorio, pero no se pueden condicionar esos elementos. Hoy probablemente lo mejor es producir con gas natural. Sin embargo, ya vemos que a pesar de todos los contratiempos y todas las cortapisas que le ponen los reguladores, ya el país produce 600 megas en renovables. Más de 600 megas en renovables. Porque no se computan todos los renovables que son pequeños y que tienen empresas y residencias incluso. Bien. Entonces, otro tema que... Dentro del régimen energético hay otra cosa peligrosa hoy, que el gobierno debe tomar muy en cuenta para no cometer un error grave. Sí. Se está hablando de vender la empresa antes de entregar el poder. Y se está hablando de constituir una compañía con 700 millones de dólares de capital, que tenga una deuda con el Estado por el resto de la inversión. Eso es peligroso. Debe ser el próximo gobierno. No, el próximo gobierno, porque la sombra siempre quedará de que la compraron los mismos del gobierno. Sí, José, pero mira, yo he pensado que no es justo que un gobierno al vapor en el último trimestre ponga en venta la obra más importante que se ha hecho aquí. Eso es la parte como debe de ser. Pero cuando tú ves y examinas Catalina, sobre eso tú, por ejemplo, que no tiene vela en ese entierro, ni eres generador, pero sí eres consumidor. Y tú dices, bueno, yo creo que está sobrevaluada. Y la auditoría, yo creo que está sobrevaluada y punto. Pero independientemente de eso, es la obra más politizada de aquí. Inclusive ya se ha escuchado de voces importantes de que a pesar de que el informe fue escrito, fue avalado por una comisión en que uno de ellos es dueño de medio, esos medios que son de él, pero él es el dueño, pero no el jefe, han dicho que el dueño de ese canal, de esos medios, está mintiendo, que está sobrevaluada. Entonces, cuando uno ve eso y ve que la Marcha Verde centró mucho sobre Catalina, uno dice, caramba, si está politizada, yo entiendo que yo soy que debo, y además, como dice, Catalina somos todos, ahora somos todos. Entonces, si esa es una obra tan discutida, lo mejor es que ellos cierren el capítulo ya que lo abrieron. No le conviene, la gente debe cuidar su prestigio, Pues ya no tiene prestigio. No. Eso es un juego arriesgado. Mira, además, hay un precedente inmediato. El hecho de que apareciera como uno de los dueños de la tubería que al fin se instaló de Andrés a San Pedro de Macorís para convertir el gas en empresas competitivas, sí, a las empresas parasitarias, comenzando por Coyentrix, que está por ahí todavía produciendo, y que aparezca como accionista principal un González Cuadra, que es una figura del gobierno, de los jefes del sector externo, que tiene perfecto derecho a simpatizar con una persona, a considerar que tiene condiciones excepcionales para gobernar, a propiciarlo. Pero por favor, hay que tener cierto cuidado. Pero él tenía derecho, ¿verdad? Bueno, derecho tenemos todos, pero no todos lo ejercemos. Está bien. Hay un tema que yo no quisiera, hoy que aprovechamos, que no se debe hablar de lo otro, estamos hablando de lo otro, pero ¿qué es lo otro? Lo otro es política electoral. Política es todo. Pero hay un tema que es la tierra. José, yo he oído, ninguna de esas expresiones son mías. La tierra es de del que lo trabaja.
aquí hay personas que tienen que pagar por 1 metro de tierra para que lo entierren, mientras otros tienen más del 10% del territorio nacional. Se busca el título actual, pero nunca se busca el origen de la tenencia de mucha tierra que está en pocas manos. Eso no importa, lo importante es que yo tengo el título. Oí también que Estados Unidos fue que comenzó a organizar el sistema de tenencia de tierra en República Dominicana. Y escuché también, creo que no aparece en ninguna parte porque lo busqué y no lo encontré, de que Trujillo no permitía que una persona tuviese más de 100 casas en alquiler, porque influía mucho en los alquileres. Pero yo sé que es mentira, porque no lo encontré. Pero de que se dijo, se dijo. Entonces yo quiero preguntarte, el tema de la tierra es el que se mete en una tierra ajena, es un intruso, así que se llama en la justicia, intruso. Y lo que él construye ahí, ¿de quién es? ¿Del intruso o del dueño de la tierra? No vivimos un régimen feudal. ¿Perdón? No vivimos en un régimen feudal. En el régimen feudal la tierra es del duque. Del dueño del feudo. Del dueño del feudo. Y entonces, ¿y los trabajadores que él tenía produciendo comida ahí? Son empleados. Sí. Aunque sea a medias. Aunque sea, bueno, hay formas de trabajar la tierra que es de otro. Pero de ninguna forma es del que la trabaja. Era del feudo. No, era del feudo. Y sigue siéndolo. ¿Tú no has visto alrededor del caso del duque que se casó con la morenita americana? Que el ducado le da una renta todos los años. Entonces el que tiene una casa hecha en el ducado, tú puedes construir una casa con permiso del duque en un contrato que te da a 100 años para el usufructo de esa casa, no de la tierra. Entonces, el que vive en esa casa paga 2 rentas. La renta al dueño de la casa y la renta al dueño de la tierra. O sea, es una herencia del régimen feudal, porque en Inglaterra no hubo una revolución de esa categoría, sino una revolución institucional. No hubo una revolución en la propiedad. Contrario al caso de Francia, en que la propiedad fue conmovida y se acabó el relajo ese de los dueños eternos de la tierra. Pero aquí pasa algo extraño ahora, porque existiendo un régimen de titulación de tierra que introdujeron los americanos, que lo habían hecho en Filipinas previamente, tú te encuentras, por ejemplo, ayer en la prensa, había por lo menos dos sometimientos del Banco Popular a dueños de propiedades construidas en terreno del Estado. Y se hace constar que se está confiscando la casa. Ahí hay una irregularidad institucional, porque el régimen de propiedad de la tierra hace que el dueño de esa tierra es el dueño de lo que se construye en esa tierra. Usted no puede construir en terreno de otro, y en este caso el otro es el Estado Dominicano. Bien. Entonces usted tiene que limpiar su título, pero sobre todo el banco, para prestarle, tenía que buscar un título limpio, porque no vivimos en un régimen feudal. Bien. Naturalmente nos acomodamos a todo, hay que hacer negocio, el tipo viene, la casa es buena, mete la hipoteca, y un día te queda con ella y después habla con el gobierno. Entendimos. José, un día vimos en la prensa que un avión de American Airlines, por error del piloto, había aterrizado en San Isidro. Después explicaron que fue de los primeros vuelos del capitán y que el capitán del vuelo estaba guiando el avión de manera mecánica y vio la pista de San Isidro y aterrizó ahí por error. Estaba limpiecito. Pero muy bien. No se hace nada. Cuando uno viaja y viene del norte hacia el aeropuerto, a veces ve la pista aérea de San Isidro, que es una pista
que aunque no tiene la facilidad de la terminal, sí tiene una pista bastante grande. Y ahora han surgido algunos temas que quisiera que tú lo desarrolles. Por ejemplo, el tema de los tamaños de las naves actuales. Es decir, aquí no se puede llevar vegetales fuera del país desde Constanza, porque la capacidad de los aviones que deben de transportar vegetales a Europa no tienen capacidad de aterrizaje en Constanza. Eso es entendible, hay que llevarlo entonces a otro sitio. También vemos que en Barahona se ha hecho un polo turístico importantísimo que va a ser el de Bahía de las Águilas, pero entonces se está discutiendo si el aeropuerto de Barahona, que es un magnífico aeropuerto bien situado, bien orientado, pero que dicen que está un poco lejos de donde va a estar el desenvolvimiento de Bahía de las Águilas. Se habla también de Arroyo Barril y el otro aeropuerto que había ahí. Pero el punto es, en el este, que está el aeropuerto de La Romana, que Frank Rainieri, estando en el aeropuerto de Romana, construyó el aeropuerto de Punta Cana relativamente cerca, pudiendo haber llegado a un acuerdo con Romana. Y ahora resulta que le van a meter un tercer aeropuerto a 25 kilómetros uno de otro, y algunos a menos. Eso es un disparate. Hay que ponerle la mano en el hombro a los jóvenes Azuri, porque esa pugnacidad no tiene sentido. Esto no tiene sentido, los va a perjudicar a ellos. Van a hacer una inversión y probablemente le hagan daño a Frank Rainieri, que es lógico, va dirigido a ellos. Lograrán efectos. Pero compartir un mercado que ya existe no tiene sentido. Si quieren hacer un aeropuerto para aprovechar los flujos turísticos propios, quizás en Miche es más práctico hacerlo, porque es un centro que se está ya desarrollando, y seguir utilizando el de Punta Cana para todos los que van a esa zona. Ya hay bastantes aeropuertos que no se usan en este país. El de Barahona no tiene uso. Hoy no tiene uso. Está cerrado prácticamente. El momento de mayor auge de ese aeropuerto fue la tragedia haitiana, hace 10 años, cuando se produjo el terremoto en Haití. El aeropuerto de Barahona sirvió para que descendieran en él muchas ayudas y mucho socorro en favor de esa gente. Pero no es posible que se construya un aeropuerto a esa distancia simplemente por un criterio de competencia equívoca. Eso no tiene sentido. Están planteando inclusive construir otro aeropuerto en el este. Creo que hasta dieron el permiso. En Macao creo que están pensando hacer otro aeropuerto también. ¿En Macao? Sí, hay otro aeropuerto en el este, están diciendo que... No, están hablando de uno que ya lo festejaron en un acto donde Frank Rainieri no asistió porque sabía que le tenían una celada. Sí. Le iban a poner a contemplarlo la oferta. Y se quedó en el aire, no se sabe si hay la autorización ya para un disparate más. Hay otro aeropuerto en Samaná que no se usa tampoco. El Catey, sí. El del Catey. El del Catey, ese no se usa tampoco. Cerquita de Arroyo Barril. Cerca de Arroyo Barril. Cerca de Arroyo Barril. Bien. Entonces, los aeropuertos tienen que tener su sentido comercial, su sentido propio. El de Santiago fue un acierto, pero desinfló el de Puerto Plata. Porque todos los ibaeños descendían en Puerto Plata. Pero produjo facilidades porque la cordillera era un problema. Pero claro, además, hay que facilitarle a los viajeros la situación. La cosa queda en su sea, casa. ir de Santiago a San Francisco de Macorís, ir de Santiago a La Vega, a Moca, a Licey al medio, que está ahí mismo. Exactamente, es más fácil que de Puerto Plata. Seguro. José, otro tema. Nosotros vemos que Costa Rica tiene un turismo ecológico, tiene zonas vedadas, sin embargo, en medio de esas zonas hay resort.
en el tema de África tú encuentras, mira aquí esta foto de un resort en medio de una zona protegida. Eso que se hizo con Pepe Hidalgo en el este. Mira, a Pepe Hidalgo le pasó lo que le ha pasado a muchos inversionistas en el país, que llegan a esa zona y se buscan un abogadito. ¿Se busca? Un abogadito. Ajá. Ahí falló él. En el expediente aparece hasta gente que se vio involucrada en el gobierno de Jorge Blanco. Él que se equivocó. Ahí le vendieron un título que tiene correcciones con liquid paper. Eso no es posible. No hay por qué construir en zonas vedadas. Las zonas vedadas son vedadas. Y este es un país muy pequeño para jugarse con las zonas vedadas. Bien. Vamos a hacer una pausa, Carlos, y venimos con nuestro invitado.